¿Cómo voy a morir? Si me quedo quieta, no habrá dolor. Termino de escribir eso y voy a la cocina a preparar un último gin tonic. Me meteré una última pastilla de seta en la boca. La beberé con un cóctel y me sentaré mientras el calor me invade. No los veré venir y no sabré cómo lo hacen, pero sucederá misericordiosamente rápido, como si se encendiera un interruptor, y luego no habrá nada. Pero si corro, tardaré mucho más, y el dolor crecerá tanto que atravesará el brazo calmante de la seta, y llenará mis últimos momentos de vida con los sonidos de mis propios gritos de angustia. La roca milagrosa. La roca que cayó una tarde desde el espacio exterior y aterrizó en el patio trasero de André Phillips. No parecía particularmente inusual, pero curó al hombre de cáncer. Afectado por un cáncer de pulmón en fase 4, André estaba sentado en el porche trasero de su casa bebiendo una cerveza en contra del consejo de su oncólogo, mirando al cielo y reflexionando sobre su propia muerte, cuando el objeto cayó en la hierba a unos metros de él. De inmediato, lo sentí en mi cabeza, relató más tarde. Lo sentí por todas partes, como si hubiera sido purificado, en mente, cuerpo y alma. Una segunda oportunidad, un regalo de Dios. André compró una vitrina especial para el meteorito que le había salvado la vida y lo guardó en su dormitorio para rezar junto a él todas las noches. Sin embargo, la roca milagrosa no permaneció allí mucho tiempo, ya que, una semana después de que aterrizara en el patio de André, desapareció, junto con el propio André. Antes de su desaparición, André había contactado con varios medios de comunicación con la historia de su milagrosa recuperación. Solo un periodista lo había tomado en serio, y no por mucho tiempo. Cuando se puso en contacto con los médicos que habían tratado a André, todos negaron que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal. Insistieron en que el cáncer no estaba tan avanzado, lo cual era mentira, y que, aunque es raro, el cáncer de pulmón a veces puede curarse si se detecta a tiempo. El periodista, aunque no tenía mucha experiencia, tuvo la sensación de que los médicos no le estaban diciendo la verdad, y además, que querían decir la verdad, pero algo se los impedía. Aún así, no pudo hacer nada, y su productor dio por terminada la historia el día antes de la desaparición de André. Y así, el público nunca escuchó la historia de André Phillips y su roca milagrosa, y eso fue en gran medida intencionado. Elementos extraños. La invitación fue enviada a través de mi antiguo mentor, un viejo y distinguido profesor. Le habían preguntado por el mejor químico que conocía, y, para mi vergüenza cuando me lo dijo, me había nombrado a mí. Quiénes eran ellos no estaba del todo claro para él, ni tampoco la naturaleza exacta del proyecto, pero el hombre con el que había hablado, que se hacía llamar director del proyecto, parecía estar profundamente informado y con fácil acceso a recursos profundos. Para demostrar su ingenio, el director había ingresado, al parecer, una buena suma de dinero en mi cuenta bancaria sin que yo lo supiera. Dice que el dinero es tuyo de cualquier manera, Sally, dijo mi mentor por teléfono. Dice que hay mucho más de dónde vino eso si aceptas. Y más allá de eso, un misterio científico como nunca se ha conocido en el mundo, además de un laboratorio de última generación para trabajar en él. Suena bastante intrigante si me preguntas. Si fuera 15 años más joven, yo también aceptaría. Estaba intrigada y acepté viajar a Maine, donde se realizaría la investigación.
El centro en el que acabaría viviendo y trabajando durante los 3 meses siguientes estaba situado en Brooks, Maine, un pequeño municipio situado a pocos kilómetros de la bulliciosa costa. Pero esos pocos kilómetros marcaban la diferencia entre una apariencia de civilización y la profunda naturaleza. Después de conducir por un largo camino de tierra, cortado estrechamente a través de un bosque, llegué allí en mi coche de alquiler. Cumplía todos los clichés de un centro de investigación de alto secreto. Había un puesto de guardia delante de una puerta con alambre de espino en la parte superior. Más allá, el otro edificio, de aspecto frío y sin vida, se superponía a las onduladas y exuberantes colinas verdes. El guardia estaba visiblemente armado. Le entregué mi carnet de identidad y miré la cámara de video que me miraba fijamente. Me dejó pasar y seguí hasta el aparcamiento. Allí, un segundo hombre armado me acompañó hasta la entrada del edificio. Esperé mientras él introducía un código en el teclado. Pasaba su tarjeta de acceso y, por último, ofrecía su ojo para un escáner de retina. Una vez hecho todo eso, la puerta se abrió con un clic y entramos en un pasillo estéril hasta llegar a una sala de conferencias. «Espere ahí», dijo el hombre, antes de volver a pasar por el pasillo. Miré a través de la puerta abierta y vi una docena de ojos mirándome, y entré. «No sabemos lo que es, como tampoco lo sabe usted», me dijo un hombre de aspecto atractivo, recostado en una silla de oficina. «En caso de que se lo pregunte». De alguna manera me tranquilizó. «Soy Sally Matthews», anuncié. «Química». «Charlie Board», dijo el hombre. Sonrió cálidamente. «No tengo relación con Niles, salvo que soy un físico con un interés especial en la mecánica cuántica. Imagínate. Dice exactamente lo mismo a cada persona que entra por la puerta», comentó una mujer sentada al otro lado de la mesa. «¿Está diciendo que soy un... aburrido?», preguntó Charlie, levantando una ceja. «Solo puedo culparme a mí misma de eso», dijo la mujer, tratando de reprimir una sonrisa. «En fin, Dennis Chan. Estudio las estrellas. Encantada de conocerte, Sally». «Deténgame si han escuchado esto», dijo Charlie. «Una química, un físico y una astrónoma entran en un centro de investigación secreto, junto con un geólogo, un oncólogo y un... Oh, no. Lo siento, Miles. Recuerdo tu nombre, pero no sé cuál es su campo de interés». «Psicología», dijo el hombre llamado Miles. Algo en él me extrañó en cuanto me fijé en él. Quizás porque yo ya estaba muy tensa, y él tenía un comportamiento gélido, muy diferente al alegre carácter sociable de Charlie. «Claro», dijo Charlie. «Un psicólogo, por supuesto. ¿Qué proyecto no tiene un geólogo y un psicólogo trabajando codo con codo? Esas rocas, ya sabes, un montón de problemas maternos que resolver». Miles se miró las uñas y luego miró una esquina vacía del techo. El geólogo abrió la boca para presentarse, pero se cortó cuando otro hombre entró en la sala, llevando una pila de trajes para materiales peligrosos. Puso los trajes en la mesa de conferencias. Dijo: «Pónganse esto», y se fue. Nunca supe el nombre del geólogo ni del oncólogo. Los dos se fueron en una semana y nunca los volví a ver, ni en el mundo físico, ni en lo que llegamos a llamar Mundo Z.
Quizá lo vuelva a ver pronto, en el más allá. Después de vestirnos, alguien introdujo un carro en la habitación. Había una pequeña roca en el carro. «Es un meteorito», dijo Dennis. Su voz sonaba aguda y clara a pesar de los tapones que rodeaban su cabeza y la mía. Me di cuenta de que el sonido llegaba en alta definición desde todas partes. De repente me di cuenta de todos los zumbidos de la habitación y pude localizarlos con precisión. Me di cuenta de que el meteorito tiene propiedades especiales. En ese momento, de alguna manera está aumentando mis sentidos. Quieren que averigüemos cómo es posible y ver si pueden aprovechar ese poder para sus propios intereses. Ese meteorito tiene propiedades especiales, dijo el hombre que había traído el carro. Ha curado a un hombre de un cáncer de pulmón en fase 4. Es su trabajo averiguar qué es, cómo lo hizo y de qué más es capaz. Imposible, murmuró el oncólogo. Recuerdo que pensé, ese tipo no va a durar mucho. Charlie, Dennis y yo terminamos llevándonos espléndidamente. Cada uno hacía su trabajo por separado, pero nos reuníamos más tarde para hablar de ello. Era difícil no estar emocionado. No se parecía a nada que hubiéramos encontrado antes. No tardé en comprenderlo. En mi primer día de trabajo realicé un análisis de fluorescencia de rayos X, XRF, en una muestra del meteorito, para determinar de qué elementos químicos se componía. En el primer análisis, se vio que había una gran cantidad de níquel y hierro en la muestra, tal y como me había dicho Dennis. Pero también había dos conjuntos de picos de energía que no se correspondían con ningún elemento conocido. Uno estaba cerca de la línea K del tulio, y el otro estaba cerca de la línea L del arsénico, pero no lo suficientemente cerca. Era un resultado desconcertante, sobre todo porque, como había prometido el director, el equipo era de última generación. Realicé una segunda prueba con la misma muestra, bajando el ajuste del generador y aumentando la resolución de la gama baja. Los mismos dos conjuntos de picos no identificados estaban allí, pero ahora el níquel y el hierro habían desaparecido de la imagen. En su lugar había titanio y zinc. Era como si, cuando no estaba mirando, los elementos se hubieran transformado de repente en otra cosa. Lo mismo ocurrió en el tercer análisis y en 3 pruebas más con una muestra diferente. Por último, utilicé una máquina diferente, portátil, en una tercera muestra, y también dio los mismos resultados. Los dos conjuntos de picos que indicaban un elemento desconocido se mantenían, mientras que los otros elementos seguían cambiando su naturaleza fundamental. Después de considerar la posibilidad de que estuviera ante un elemento químico completamente nuevo, me di cuenta de que los picos de energía que estaban observando debían provenir de los movimientos de la capa exterior, y que los movimientos de la capa interior estaban literalmente fuera de los límites. Eso haría que el elemento misterioso fuera mucho más pesado que cualquier elemento conocido, lo que significaba que debería haberse descompuesto en un instante, pero no lo hizo. Ese nuevo elemento, si realmente existiera, violaría muchas de nuestras suposiciones más fundamentales sobre la ciencia física, y me encontré cada vez más segura, para mi propia sorpresa, de que de hecho existía y había llegado a la Tierra desde el espacio exterior. Elemento Z. Por su parte, Dennis y Charlie avanzaban en la misma dirección. Es decir, estaban reuniendo pruebas de que nos enfrentamos a algo que nunca habíamos encontrado antes.
de una forma que llegaba hasta el fondo de nuestros respectivos campos. Dennis, por ejemplo, había sido capaz de rastrear el meteorito hasta el punto en que había aparecido aparentemente de la nada. Cuando le pregunté si eso se debía a que era lo suficientemente pequeño como para evadir los sensores de los satélites, me aseguró de que no estábamos hablando de un punto en el espacio en el borde de la galaxia, o incluso fuera de Marte. Solo estaba unos pocos miles de kilómetros fuera de la atmósfera de la Tierra. Acababa de aparecer allí, y los datos de los satélites se cotejaron, y todos contaban la misma historia. Al mismo tiempo, dijo, todo indicaba que el meteorito había venido de muy lejos, y que probablemente había sido creado e impulsado a través del espacio por un evento masivo que había ocurrido hace mucho tiempo. Eso nos llevó a especular sobre los agujeros de gusano, o los viajes más rápidos que la luz. De alguna manera, cosas en las que nunca habíamos pensado en mucho tiempo, y en las que quizá nunca habíamos pensado seriamente, se convirtieron en temas frecuentes de conversación y especulación. Un día, mientras estábamos sentados en la mesa de una cafetería comiendo comida insípida, Charlie resumió sus pensamientos de la siguiente manera: la realidad prefiere volarse a sí misma que cambiar, y cuando cambia, se vuela de antemano. Supongo que como una especie de protesta. Pero eso no es lo que ocurre aquí. Tienes protones saltando de una cama a otra como los swingers en un sábado por la noche. Por lo general, cuando eso sucede, algo explota. Y ese átomo tuyo, Sally, lo mismo. Esa cosa debería ser tan inestable como un columpio un domingo por la mañana después de una noche de coca. Pero no lo es. De todos modos, ¿cómo lo llamas? ¿El átomo? De hecho, había pensado en un nombre. Z, dije. Soy una chica de la tabla periódica, y como no sabemos el número, lo he estado llamando por el sustituto del número atómico, Z. Eso es muy encantador, dijo una voz plana desde detrás de mí. Me giré y vi que era Miles, el psicólogo. Elemento Z. Me gusta bastante. Después de hablar, Miles se alejó, desapareciendo en el pasillo. Dios, ese tipo da escalofríos, dijo Dennis, haciéndose eco de mis pensamientos exactamente. ¿Qué está haciendo aquí? Encontré una respuesta parcial a la pregunta de Dennis al día siguiente, cuando recibí un mensaje en el servidor interno indicándome que me presentara en el despacho de Miles a las 4 de la tarde. Era la primera de las que serían sesiones quincenales obligatorias con Miles. Me sentaría allí durante 1 hora, con la piel erizada casi todo el tiempo, mientras él me sondeaba con preguntas. En su mayor parte, eran bastante directas, sobre cómo me sentía en el día a día, y mi malestar se debía principalmente al propio Miles, al que llegué a considerar de algún modo reptiliano. Pero también siempre lanzaba algunas preguntas que me enfriaban directamente. Sally, si eso significara salvar muchas vidas y hacer progresar los objetivos comunes de la humanidad, ¿crees que estás capacitada para degollar a Charlie por la noche, mientras duerme? Supón que Dennis se pusiera celosa de ti de alguna manera y te atacara por la espalda con un objeto pesado. ¿Serías capaz de neutralizarla? No me refiero a físicamente. Me refiero a si tendría la fortaleza psíquica para matar a alguien que quisiera matarte. Háblame de tus fantasías sexuales, Sally. ¿Con quién están relacionadas? ¿Te sientes atraída sexualmente por alguien de este centro? Esas preguntas me hacían sentir profundamente incómoda,
pero no estaba segura de qué hacer al respecto. Así que siempre daba respuestas sin compromiso e intentaba cambiar de tema. No había un departamento de recursos humanos al que quejarse. Para entonces, solo vivíamos allí los 4: Charlie, Dennis, Miles y yo. Había un pequeño personal de cocina y de custodia y, por supuesto, los guardias armados que me rodeaban por los pasillos en todo momento. De alguna manera, sentía que no estaban allí para ayudarme. Y luego estaba el director, donde quiera y quien quiera que fuera. Pero el director era el que insistía en que todos tuviéramos sesiones con Miles 2 veces por semana. Tuve la sensación de que quejarme con él a través del servidor interno no me llevaría a ninguna parte, excepto a que me sacaran del proyecto, que era lo último que quería. Tan alto como Dios. Se me presionaba cada vez más para que produjera resultados. Esa era la palabra que el director utilizaba en sus comunicaciones conmigo. Y significaba que quería que consiguiera que el elemento Z estuviera en una forma en la que uno de los 4 investigadores pudiera ingerirlo. Insistió en que fuera uno de nosotros, ya que éramos los únicos que conocíamos los detalles del proyecto. Eso está muy fuera del alcance de la FDA. Sally escribió un día. A decir verdad, eso no era la parte que me molestaba. Estaba dispuesta a llegar hasta el final con mi exploración. Incluso tragar una píldora de Z sin saber qué era exactamente, sin tener la menor idea de lo que era. También tenía una confianza casi mística en que esa píldora, por sí misma, no haría ningún daño. Al fin y al cabo, ya había experimentado alguno de sus efectos simplemente por haber estado cerca de ella. Y había oído la historia de cómo había curado a un hombre de cáncer. Lo difícil era que no podía separar físicamente el elemento Z de los demás elementos, que a menudo eran tóxicos para las personas, y podían ser letales en las dosis necesarias para llevar consigo incluso una cantidad mínima de Z. No podía separar los elementos entre sí, porque nunca sabía qué elementos debía separar. Estaban en constante flujo. Los átomos siempre se transmutaban. Era un problema intratable. Hasta que un día Charlie tuvo un gran avance. Lo expuso en la mesa del almuerzo. ¿Saben lo que es un patrón de interferencia? Cuando 2 o más ondas se cruzan y crean un nuevo patrón de picos y valles. Claro, dijo Dennis, llevándose a la boca un Tater Tot. ¿Qué pasa con eso? Bueno, me tomé la libertad de trazar algunos de los datos de Sally esta mañana, y lo mejor que puedo decir es que el elemento Z emite una serie constante de ondas de energía que interfieren y que, de alguna manera, son responsables de que otros elementos aparezcan en el momento de la medición. Usando la función de onda, uno puede calcular la probabilidad de que cualquier muestra del meteorito contenga, digamos, arsénico y plomo, en un momento dado. Pensé que podría ser útil para trabajar, ¿no? Quería besarlo. Puedo trabajar con eso, dije. Y lo hice. Ahora que tenía un conjunto de probabilidades con las que trabajar, pude idear un método para separar los elementos químicos entre sí que, aunque estaba condenado a fallar 99 de 100 veces, daría con el oro en esa 100ª vez. O mejor dicho, daría con el elemento Z. Al final de la semana tenía una pila de la materia en forma de polvo 100% libre de impurezas. A partir de ahí, descubrí que la sustancia era soluble en agua. También supe, según el gráfico de Charlie, que los elementos más ligeros como el carbono y el oxígeno estaban fuera de la función de onda del elemento Z.
lo que significaba que podía combinarlo con el azúcar de forma segura. Y así pude crear fácilmente una píldora que contenía un solo nanogramo de elemento Z. Se decidió, por parte del director, que haríamos un ensayo improvisado de la droga en la oficina de Miles. Protesté en vano. Así que los cuatro nos reunimos una mañana temprano para sacar pajitas. La paja más corta se llevaría a la píldora. Sentí emoción en ambas direcciones. Mi curiosidad estaba a flor de piel y quería ser la primera persona en probar la droga. Pero también sentía un profundo miedo que me carcomía el estómago. El miedo a ser lanzada tan completamente a lo desconocido. Miles no ayudaba a aliviar mi malestar. Estaba sentado con frialdad detrás de su escritorio y no mostraba ninguna emoción. Detrás de él había una cámara de video colocada en un trípode. Sentí, de alguna manera, que esa cámara tenía más humanidad que Miles. Deseé que dejara el proyecto por completo. Lo echamos a la suerte, y Charlie se quedó corto. «Claro que sí, nena», dijo. Inmediatamente cogió la píldora del escritorio de Miles, se la metió en la boca y se la tragó de un tirón de su botella de agua. Miles pulsó un botón de la cámara de video y entonces esperamos. «Estoy más arriba que un pino de Georgia», dijo Charlie. 10 minutos después, sonriendo. «Oh, demonios, eso se siente bien, como el éxtasis, pero como 100 veces más». «¿Estás experimentando una intensa sensación de bienestar?», preguntó Miles, garabateando en su cuaderno. Charlie miró a Miles con unas pupilas que casi tapaban sus iris por completo. «Bueno, lo estaba, amigo, hasta que empezaste a hablar. ¿Por qué no me dejas unos minutos a solas con las damas, amigo?». Se rió. No, solo estoy bromeando. Más o menos, amigo. Amigo, estoy excitado. Anota eso, Miles. El sujeto está excitado como el infierno». Tuve que admitir, para mí misma, que yo también me sentía bastante acalorada. Era como si Charlie estuviera emitiendo una sexualidad cruda y animal. Deseaba tener el equipo adecuado para medir sus niveles hormonales. De hecho, deseaba tener cualquier equipo para medir cualquier cosa. En cuanto a las pruebas, era un trabajo de mala calidad. Pero me acordé, habría más pruebas. «Espera un maldito segundo», dijo Charlie. Entonces lo oí, dentro de mi cabeza. «Sally, ¿me oyes?». «No respondas en voz alta. Escucha, estoy aquí. Te prometo que no miraré nada de lo que no deba mirar, pero quiero que sepas que puedo ver dentro de tu mente. Puedo entrar en ella como en una habitación y mirar alrededor. No digas nada. No puedo entrar en la cabeza de Miles por alguna razón, y no quiero que se entere de eso. Al menos no todavía. No hasta que tú y yo podamos hablar de ello con Dennis. Yo también estoy dentro de su mente. Estoy en todas partes. Sally, estoy tan drogado como los dioses». Enganchado. Al día siguiente, preparé una tanda de pastillas y Charlie, Dennis y yo nos reunimos en mi habitación después del trabajo para tomarlas. Me temblaban las manos mientras me llevaba la píldora a la boca. Sabía que se sentiría de maravilla, pero también estaba aterrada ante la perspectiva de tener una experiencia tan ajena a todo lo que había conocido. Empecé a sentir los efectos 10 minutos después de tomar la píldora.
Una oleada de calor me recorrió, junto con la sensación de que todo era exactamente como debía ser, y que todo era tan hermoso. Mi pecho se hinchó de satisfacción. Una energía inquieta se apoderó de mi cuerpo, pero también tuve la sensación de que podía quedarme quieta y no hacer absolutamente nada y ser completamente feliz. Eso es increíble, dijo Dennis, paseando por la habitación. Jodidamente increíble. Solo tienes que esperar, dijo Charlie, sonriendo. Era tan hermoso. También lo era Dennis. Ahí está, dijo Charlie, dentro de mi mente. Yo estaba allí en la suya también, y Dennis estaba allí con nosotros dos. Nos enredamos psíquicamente y luego, antes de mucho tiempo, nos tomamos de las manos y nos acomodamos en mi cama para enredarnos físicamente. Nos exploramos mutuamente durante toda la noche. Era pura felicidad, en cuerpo y mente. Cada caricia se sentía en lo más profundo de nuestras almas. Cada gemido sonaba más encantador y matizado que una sinfonía de Mozart. Después de eso, no había vuelta atrás. Por la mañana, no había resaca física. Solo había una sensación de pérdida al volver a nuestros sentidos ordinarios. Así que nos tomamos otra pastilla antes de irnos a trabajar. Con la Z, todo fue mejor, incluso nuestro trabajo. Ya casi no necesitaba utilizar el equipo de alta tecnología de laboratorio. Podía ver con mis propios ojos las ondas de energía que emanaban de las muestras de meteoritos. Cuando me acercaba lo suficiente a las muestras, podía sentir lo que era atravesar el espacio a velocidades desconocidas. Veía destellos del espacio profundo, mucho más allá de los bordes de nuestra galaxia, y quizás cerca del mismo borde del universo, o más allá. Era un lugar extraño, un vacío interminable salpicado de ocasionales focos de energía intensa, que se retorcía sobre sí mismo, cobrando existencia, convirtiéndose en la propia existencia. Tomamos Z todos los días. Íbamos al trabajo y luego nos reuníamos en la cafetería a la hora de comer, donde nos sentábamos en silencio a comer, comunicándonos telepáticamente. Hasta la comida más sosa tenía un sabor maravilloso, y saboreábamos cada bocado. Luego, volvíamos al trabajo, y finalmente nos reuníamos en la habitación de alguien para hacer el amor toda la noche. A los pocos días, estábamos en la mesa del almuerzo, discutiendo el progreso de Charlie en los viajes más rápidos que la luz, cuando Dennis interrumpió la conversación. Alerta de miedo, dijo. Yo también podía sentirlo, una presencia fría en el pasillo, acercándose. Miles era como un punto oscuro en nuestra alegría. Todas las demás personas, hasta los guardias de seguridad que llevaban sus armas cargadas, eran hermosas para nosotros. Sus inseguridades, sus deseos, sus bondades y crueldades, todos eran evidentes para nosotros, como un libro abierto, y llegamos a verlos a todos como criaturas perfectas, exactamente como debían ser. Pero Miles era otra cosa. Estaba cerrado para nosotros, y confiábamos en él menos que nunca. Me gustaría probar una píldora, Sally, dijo Miles, ahora de pie detrás de mí. Sé que ustedes tres la han estado tomando, y la están tomando ahora mismo. Me gustaría probarla. El director ha pedido que le dé mi opinión de primera mano. De ninguna manera podemos dejarle eso, dijo Dennis. ¿Puedes preparar un poco de éxtasis y dárselo? No notará la diferencia.
Tendré que preparar uno para ti, dije. Después de comer, ¿de acuerdo? Excelente, dijo Miles. Tráelo a mi oficina si eres tan amable. Al fin y al cabo, es martes y te pasarás por allí de todos modos, ¿no? Te veré a las 4, dije. Vete, Miles, dijo Dennis. Eres una cosa espantosa. Muy bien, dijo Miles, alejándose hacia el pasillo. Más tarde ese mismo día, le llevé a Miles una pastilla de éxtasis que había producido y me senté para mi entrevista. Todavía estaba un poco colocada de zeta y era mi primera entrevista en ese estado. Gracias, Sally, dijo Miles, guardando la pastilla en un cajón. Empecemos. Si te dijera que Charlie y Dennis no son realmente tus amigos, ¿me creerías? No, dije sin dudar. No lo haría. Son mis amigos. ¿Y si intentaran matarte, los seguirías considerando amigos? Nunca intentarían matarme. Lo entiendo, pero eso no responde a mi pregunta. Pero, ¿por qué intentarían matarme? Eso importa. A veces matar a alguien es una misericordia. Interesante, dijo Miles, garabateando en su cuaderno. Muy interesante. Entonces, si tuvieran una buena razón para matarte, ¿lo encontrarías aceptable? Me encogí de hombros. No lo sé, Miles. No sé qué decirte. Lo has hecho bien, Sally. Gracias. ¿Eso es todo por hoy? Eso es todo. Salí de la habitación apresuradamente, sintiéndome mareada. Algo en esa reunión, y en Miles en general, cortó todos los sentimientos cálidos de Zeta, y me dejó en un estado de pánico. Volví directamente a mi habitación y cerré la puerta. No quería ver a nadie, solo quería volver a sentirme bien. Así que me tomé 2 pastillas más de Zeta. Sentí que Charlie y Dennis se acercaban a mi habitación. No quería verlos, y me di cuenta de que podía esconderme de ellos. Podía ocultar mi mente para que no supieran dónde estaba, y en ese estado todavía podía mirar en sus mentes. ¿Puedes sentirla?, preguntó Charlie a Dennis. No, dijo Dennis. No está en su habitación. Dios, me pregunto qué ha pasado. ¿Crees que Miles le hizo algo? Probablemente esté en su laboratorio, trabajando, dijo Charlie. Supongo que quiere estar sola en este momento. Deberíamos respetar eso. Vamos, tú y yo volvemos a mi habitación. Sentí que su presencia se alejaba por el pasillo. Una hora más tarde, volví a sentir su presencia. ¿Puedes sentirla?, preguntó Charlie a Dennis. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zeta podía mostrarme el futuro. El director. 5 píldoras, pronto descubrí, eran demasiado para tomar de una vez. El cuerpo se apagaba antes de que la Zeta pudiera mostrar a la mente lo que tenía reservado. La mente humana no estaba preparada para vislumbrar tal miseria así. Para protegerse, el cuerpo se convulsionaba y apagaba también la mente. Así fue como Charlie y Dennis me encontraron, con los ojos abiertos de par en par mirando el techo del laboratorio, en lo más profundo de una convulsión. Cuando me recuperé, decidí contarle lo que había vivido. 2 píldoras a la vez me mostraron el futuro. 3 píldoras a la vez me permitieron abandonar mi cuerpo y viajar por los pasillos de la instalación. Y 4 píldoras me llevaron al mundo Zeta.
En el mundo Z era como si estuviera flotando sobre un tablero de juego tridimensional. Podía viajar a diferentes lugares, en diferentes momentos. El pasado, el presente o el futuro, y observar todo lo que ocurría allí. Podía entrar en la mente de la gente si quería, y ver las ondas de energía ocultas a nuestro alrededor, como un arcoíris resplandeciente. El alcance de mis viajes era ilimitado. Podía retroceder en el tiempo más de lo que podía avanzar, y solo podía ir a lugares en un radio de unos cientos de kilómetros. Pero era un poder increíble e inaudito. Mis amigos me regañaron por ponerme tan imprudentemente en peligro sin decírselo, pero admitieron que querían entrar en el mundo Z por sí mismos. Pero ahora no, dijo Dennis. Tienes que descansar, Sally. Parece que estás a las puertas de la muerte. Charlie y Dennis se quedaron conmigo el resto de ese día, y todo el día siguiente. Había planeado extenerme de la Z, pero el síndrome de abstinencia era demasiado intenso. De nuevo, no era una abstinencia física, sino más bien una sensación como si el mundo se hubiera cerrado de repente y ya no formaras parte de él. Era como una muerte en vida. Así que se me permitió tomar media pastilla, solo para recuperar el equilibrio. Ese fin de semana decidimos tomar 4 pastillas cada uno. Era difícil pasar la semana. Incluso tomar una pastilla entera ya no me servía. Claro, se sentía bien, pero nada podía compararse con esa sensación de casi omnisciencia. Mientras tanto, mientras esperábamos, pasamos las pautas para comer y las horas de descanso hablando de algo que nunca habíamos hablado antes. ¿Qué estábamos haciendo allí exactamente? ¿Y cuáles eran las implicaciones de desbloquear el poder de Z? Cura el cáncer, dije un día, para que la conversación avanzara. Otorga el poder de la telepatía y te permite ver el futuro. ¿Qué va a pasar con esos poderes? ¿Van a ser liberados al público de forma gratuita? ¿Será algo bueno o no? Y si no se van a liberar al público, ¿quién los va a tener? ¿Y con qué fines? Tenemos que averiguar quién es el director, dijo Dennis en respuesta. ¿Forma parte del gobierno? ¿El ejército? ¿Es un capitalista de riesgo? Si podemos averiguar quién es el director, eso responderá a muchas de nuestras preguntas. Algo me dice que no nos va a gustar la respuesta, dijo Charlie. Piénsalo. La primera vez que oímos hablar de esa cosa y del hecho de que puede curar el cáncer fue aquí mismo. ¿Qué pasa con el tipo cuyo cáncer fue curado? ¿Cómo es que no les contó la historia a todos sus conocidos? ¿Cómo es que no fue difundido en todas las noticias de la noche? Porque alguien quería suprimir la historia. Porque alguien pudo suprimir la historia. Para cuando llegó el fin de semana, teníamos un plan. La sensación de entrar en el mundo Z era aterradora si no la esperabas. E incluso si lo esperabas. Pasabas de sentir cada nervio de tu cuerpo iluminado por el placer a sentir que te alejaban de ti mismo. Era como si tu cerebro fuera separado en 2 aspectos. El físico, que regulaba las funciones del cuerpo, y el extrafísico, donde vivía la conciencia. Te dividías en 2 y sentías que te levantabas, aunque sabías que estabas sentado. Los 3 nos reunimos en las nubes, en lo alto del centro de investigación, contemplando las extensas colinas de Brooks, Maine. El plan consistía en viajar al lugar y al momento en el que el meteorito había aterrizado por primera vez. Información que Dennis conocía bien. Pensamos que, si seguíamos la noticia sobre el aterrizaje del meteorito,
acabaríamos encontrándonos con el director. Concéntrate, dije. Repite las coordenadas y la hora una y otra vez, juntos. Lo hicimos y pronto nos encontramos en un porche junto a un hombre que bebía una cerveza y miraba al cielo. Pensaba en todos los errores que había cometido en su vida, y en toda la gente a la que había hecho daño, y en lo mucho que deseaba poder arreglar todo. En que era imposible hacerlo, pero que había tiempo suficiente para quizás arreglar algunas cosas. Eso era todo lo que quería. El meteorito cayó y percibimos el cambio en él de inmediato. Sabíamos lo que era, pero él no. Nos quedamos con él esa noche y lo seguimos al hospital al día siguiente. Allí nos separamos. Volví con André Félix a su casa mientras Dennis y Charlie se quedaban en el hospital y seguían la noticia mientras se extendía entre los médicos. Durante todo el tiempo que estuve con él, pude sentir la alegría absoluta que desprendía André. Realmente consideraba su curación como una segunda oportunidad en la vida y cumplía su plan de enmendar las cosas siempre que podía. Era un arma hermosa y solitaria, y me dolió por él toda la semana que lo seguí. La última noche de la vida de André, Charlie y Dennis aparecieron junto a mí en la habitación de André. «Es Miles», dijo Charlie. «Miles es el director. Es parte de una rama militar secreta involucrada en el desarrollo de técnicas de control mental, entre otras cosas. Y es aquí, ahora». Observamos, sin poder cambiar nada, cómo Miles entraba sigilosamente en la habitación de André y lo asfixiaba con una almohada. Cuando volvimos a nuestros cuerpos, Miles estaba sentado allí, en mi habitación, dando vueltas a un vaso de whisky. Intenté, como muchas veces, penetrar en la mente de Miles, y solo me encontré con un punto frío. Fue entonces cuando me di cuenta. «Así es, Ali. Llevo tomando Z desde el día en que descubriste cómo hacerla ingerible». Sonrió y tomó un sorbo de whisky. «Podrían estar todos muertos, ¿saben? Habría sido muy fácil, en cualquier momento. De verdad, no necesito nada más de ustedes. Tengo a Z. Eso es suficiente». «Entonces, ¿por qué seguimos vivos?», preguntó Charlie. «Bueno, a pesar de lo que piensas, no soy un monstruo. Lo que ustedes tres lograron es notable. No soy nadie para robar los frutos del trabajo de alguien sin la debida compensación. Así que aquí está la oferta. Si se quedan aquí y ven si pueden extraer algo más útil de esa sustancia, entonces tendrán un suministro de Z de por vida, sin importar si logran hacer más descubrimientos o no. Pero nunca deben contarle a nadie nada remotamente relacionado con el Z. Esa es la oferta». «¿Y si nos negamos?», preguntó Dennis. «¿Qué te parece?», dijo Miles. Tomó otro sorbo de whisky. «¿Qué vas a hacer con él?», pregunté. «¿Lo darás a conocer al mundo?». «Nada demasiado dramático. Servirá a los intereses de Estados Unidos. Y no, el mundo nunca sabrá que existe». «Puede curar el cáncer», dije. «Seguramente eso forma parte de los intereses de Estados Unidos. No podemos tener al público leyendo la mente de los demás, Ali. No podemos permitir que la gente sepa que eso es posible. Tal vez hay una manera de separar los efectos», dijo Dennis. «Tal vez podamos curar el cáncer sin la lectura de la mente». «Entonces quédate y trabaja en eso», dijo Miles. No necesitaba ser un lector de mentes para saber lo que Miles estaba pensando. Pero incluso si pudiéramos hacer eso, nunca lo permitirías en el mundo.
porque alguien podría tomar el medicamento contra el cáncer y trabajar a partir de ahí para producir un medicamento para leer la mente. Miles frunció el ceño. Era la primera vez que veía algún rastro de emoción en su rostro. Es su elección. Quedarse aquí, drogarse y tener sexo todo el día, o morir. Su rostro volvió a relajarse en su postura gélida por defecto, y se puso de pie. Discútanlo entre ustedes si es necesario. Mientras tanto, tengo otros asuntos que atender. Miles se marchó, pero la tensión seguía siendo fuerte en la habitación. Dennis y Charlie se habían cerrado en banda. Sally, dijo Charlie. No hay nada que podamos hacer. Quédate con nosotros. Podemos divertirnos mucho. Estás en un viaje de poder, Sally, dijo Dennis. Quieres salvar el mundo, pero ¿puedes siquiera estar segura de que el mundo estaría mejor si hubiera un acceso generalizado a la Z? ¿No hemos hablado de eso? No sabemos qué pasaría. Bloqueé mi propia mente. Supongo que tienes razón, dije. Sí, me quedaré, pero eso no significa que sea feliz por ello. Yo necesito un tiempo a solas para procesar todo, ¿de acuerdo? Solo un día o dos a solas en mi habitación para hacer las paces. Díselo a Miles, ¿de acuerdo? Dile que estoy a bordo, pero que necesito un tiempo libre. Charlie tomó mi mano. Lo entiendo. Yo tampoco me siento muy bien, pero es la decisión correcta. La única decisión. Luego me dejaron sola para elaborar mi plan de escape. ¿Cómo moriré? Tuve que entrenarme para actuar sin pensar. No fue fácil. Practiqué frente al espejo del baño, por ejemplo, cortándome las uñas mientras pensaba en otra cosa. Elegí mi ropa sin pensar en ella, y me vestí también de esa manera. Al final del segundo día, no estaba del todo segura de haber conseguido mis objetivos, pero sabía que se me había acabado el tiempo. Tenía que volver a abrir mi mente, o los demás empezarían a sospechar. Durante el día, guardaba pastillas de Z en mi bata de laboratorio. Almorzaba con Charlie y Dennis como de costumbre, y me reunía con ellos después del trabajo para nuestra rutina erótica habitual. Estaban encantados de que aparentemente hubiera aceptado mi vida en común con ellos. La fuga en sí fue trivial. Una noche esperé a que Dennis y Charlie se desplomaran por el cansancio, y salí sigilosamente al pasillo. Había 3 guardias de servicio en el interior del edificio, y yo sabía dónde estaba cada uno, y lo que estaban pensando. Esperé hasta que uno de ellos se subiera aislado, y entonces me acerqué sigilosamente por detrás, y le inyecté una solución de 5 nanogramos de Z, suficiente para dejarlo fuera de combate. Arrastré cuidadosamente su cuerpo hasta la entrada. Conocía bien el código ahí. Tras pasar su tarjeta de acceso, solo tuve que levantar su cabeza y apuntar sus ojos bien abiertos al escáner de retina. Sabía, por estar flotando sobre él, que había un hueco en la valla que rodeaba la instalación. Llevaba al bosque, donde tendría que hacer un largo viaje a través de las colinas. En cuanto pasé por debajo de ese hueco y me adentré en la oscura noche, me asaltaron 2 certezas. La primera, que era libre, y la segunda, que pronto estaría muerta. En cada futuro que he visto, soy asesinada. No hay forma de escapar. Ese camino en el que he estado ahora es en el que vivo más tiempo. También sé que ese es el único canal a través del cual puedo contarle al mundo sobre Z. No estaré viva para saber si me creerán, o si podrán hacer algo al respecto. Solo sé que cualquier canal, que no sea el de contarlo directamente al público,
está cerrado por el gran dominio de Miles, mi mentor. El que me habló inicialmente del proyecto ha desaparecido. En 1 hora estaré muerta. Cómo moriré exactamente es mi elección. Cuando termine de escribir eso y lo envíe, puedo ir a la cocina de esa casita y prepararme un gin tonic. Me tomaré una pastilla más de Z y sentiré el calor que me invade. Entrarán, de alguna manera, y me matarán rápidamente. Supongo que será una bala en la nuca. O puedo correr. Si lo hago, un RAV4 azul oscuro embestirá el lateral de mi pequeño coche. El impacto de la colisión me romperá varias costillas y me hará volar cristales rotos contra mi cara. Me haré la muerta. Charlie saldrá del RAV4 y abrirá mi puerta para rociar mi cadáver con gasolina. Le apuñalaré en las tripas con un cuchillo de cocina. No lo verá venir, porque en su visión del futuro, ya soy muerta por el choque. Se va a tambalear hacia atrás, y yo saltaré del coche, a través del dolor, y agarraré a Dennis por el cuello. La estrangularé con toda la fuerza que pueda, pero antes de que pueda matarla, Charlie habrá sacado el cuchillo de su estómago y me lo clavará en la espalda, una y otra vez. Rodaré fuera de Dennis y los miraré, sin poder evitar gritar de dolor mientras la sangre sale de mi boca. Mis últimos momentos de vida estarán llenos de dolor y angustia como nunca he sentido. Pero antes de morir, miraré a los ojos de mis antiguos amigos y veré la miseria allí. La culpa, la duda y la desesperación. Tendrán que enfrentarse a lo que se han convertido. Lo sabré. Y entonces todo se oscurecerá para mí. El coche está lleno de gasolina y listo para salir.